La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Recibimos con muchísimo gusto a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano e integrante del colectivo #Seguridad Sin Guerra. Con él vamos a platicar sobre la creación de la Guardia Nacional con militares destinados a realizar labores policíacas, porque pues están empezando justo los foros estos y me parece muy importante que lo platiquemos hoy y tantas veces como sea necesario. Francisco, Juan Ceballos, Marcela Paman, y saludamos. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días a ustedes, el auditorio. Francisco, este es un tema recurrente que se viene tratando con frecuencia. Hay muchas preguntas, todavía no están todas las respuestas y las expectativas son muchas. ¿Qué podemos esperar a partir de la realización de estos foros que se estarán haciendo para la creación de la Guardia Nacional, cuando ya sabemos que inclusive hay convocatorias, ¿no? A ver, lo de la convocatoria es impreciso porque pues no puede haber una convocatoria cuando no hay una institución. Y eso no me refiero nada más al tema desde el punto de vista legal. O sea, si tú piensas en términos de los perfiles, el documento que tiene que explicar quién estamos contratando y para qué lo estamos contratando, pues hoy no tenemos eso. Entonces, es esa parte en donde se dice que hay una convocatoria es un poco impreciso. El presidente lanzó una de las tantas, de los tantos comentarios políticos que ha venido haciendo, pero en realidad pues eso no está sustentado en una acción específica de gobierno. Pero más allá de eso, lo que sí es, pues nosotros hemos venido señalando con mucha puntualidad que desde el Colectivo Sin Guerra, desde el Observatorio y otras organizaciones, que la creación de la Guardia Nacional pues no es realmente necesaria, y que si de plano la quieren hacer como una especie de legado al gobierno del presidente, pues esto no necesariamente tiene que ser militar, o sea, no debe militarizar aún más la seguridad en el país. Llevamos prácticamente 24 años con el Ejército y la Marina haciendo labores de seguridad. Si recordamos, pues el Ejército y la Marina empiezan a tomar un rol relevante desde el sexenio del presidente Zedillo, se mantienen con el presidente Fox, la cosa se acentúa con el presidente Calderón y permanece con el presidente Peña. Pero finalmente hoy lo que se está plasmando pues es algo que no tiene un antecedente en prácticamente ningún lugar del mundo, que pone en riesgo a los ciudadanos en términos de qué es lo que queremos, a quién queremos que nos esté deteniendo en las calles, a quién queremos que esté investigando los delitos, quién queremos que sea el primer respondiente ante una situación de riesgo para la ciudadanía. Sobre todo cuando sabemos muy bien cómo se dan las cosas en nuestro país. Lo que me preocupa particularmente es precisamente esto. Sabemos que la formación de los militares es una. Sabemos que la formación civil es otra. Y lo que van a hacer esas capacitaciones en derechos humanos de 2 o 3 horas que van a hacer nada más para llenar un requisito, pues sabemos que generalmente tiene un impacto muy, muy relativo. El Ejército, cuando ha tomado funciones de seguridad en países de América Latina, pues no necesariamente ha tenido los mejores resultados. Si pensemos al caso brasileño, pues hoy en Brasil el Ejército se desdobló en grupos paramilitares que controlan la extorsión, pero el mismo Ejército ha señalado de controlar la extorsión en el país, la extorsión presencial. Y el modelo que plantea el presidente, pues en realidad no es nada diferente de lo que ya hemos tenido en los últimos 24 años. Entonces, yo creo que hoy, si quieren una Guardia Nacional, hay forma de tenerla, esta debe ser civil. Lo que deberíamos de estar haciendo es impulsar el crecimiento de Policía Federal, que es una gran institución con problemas como todas las instituciones mexicanas, pero pues, es una gran institución y nos costaría hasta más barato respecto a estar inventando una nueva organización. Uh-huh. Francisco, ¿hay algún documento, hay alguna propuesta que realmente podamos nosotros revisar de cabo a rabo sobre cómo sería la conformación de esta Guardia Nacional? ¿Están especificadas algunas circunstancias? Por ejemplo, en la persecución del delito del fuero común, ¿los militares van a seguir siendo militares o van a ser
policías, ciudadanos, habrá problemas en función de hasta dónde es el ámbito de competencia, para no intervenir en las funciones de los guardias de seguridad del municipio o del estado. No, de hecho no hay suficiente escrito y eso es una de las cosas que más preocupa. Hay evidentemente una propuesta de ley, pero esta propuesta de ley no ha sido exhaustivamente presentada y no incluye esos elementos que pues, para mí serían obvios y que, como tú lo estás justamente señalando, Marcela, pues es lo que nos debe preocupar. O sea, cómo se van a coordinar con las instituciones locales de seguridad y justicia. Y por lo que sabemos, y aquí te digo, el problema es que sabemos más de declaraciones que de algún documento escrito. Las declaraciones sí han sido muy preocupantes. Por ejemplo, el presidente de la República ha hablado de una canibalización de Policía Federal por parte de la Guardia Nacional, lo que tengo es pues, sin precedentes en el mundo. No existe una gendarmería, una Guardia Nacional, una Guardia Civil, como le quieran decir, que finalmente se vuelva, o sea, que sea militar y que termine haciendo desaparecer a los cuerpos de seguridad. No existe algún documento que te diga cuál es la doctrina o el modelo policial, si va a tener o no va a tener algún tipo de división sobre especialidades, que todos suponemos que las va a tener, pero no hay nada que efectivamente lo confirme. No sabemos si el perfil que estarán buscando es el perfil de Policía Federal o el perfil del Ejército. Sabemos que son dos perfiles diferentes en formación. Yo creo que hoy pues es necesario que tengamos más información y antes de seguir en una propuesta que, insisto, pues ha dejado a muchas personas preocupadas. Yo sí me pregunto si realmente los mexicanos estamos conscientes del hecho de que pues que nos va a detener es un policía, se está aumentando paralelamente, un militar, paralelamente se está aumentando un catálogo de delitos que prevén prisión preventiva oficiosa. Entonces es mucho más fácil no solo que nos detengan, sino que nos detengan y nos priven legalmente de la libertad, y pues que luego averigüen si somos o no somos culpables. Yo sí me parece que debemos tener mucho cuidado con una transformación. Los mexicanos, después de la revolución, establecimos un orden y un control y una relación con el ejército en donde pues los civiles estamos por encima de los militares. Después de esto, que prácticamente el hombre más poderoso del país va a ser el secretario de la Defensa Nacional. Claro. Javier Corral, cuando gobernador de Chihuahua, cuando se le preguntó acerca de estas mesas de trabajo que se van a estar efectuando, citó un estudio que hizo, por cierto, un coahuilense, Víctor Manuel Sánchez Valdés, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Seguridad Pública en el Mundo, ¿quién está al mando? Y este estudio arrojó que 67% de los países, de 200 países que él cita, tienen mando civil. 8% es predominantemente civil, el 8.5% es concurrente y el 16.5% predominante militar. Son 4 categorías que conforman el 100%. Entonces, si nosotros nunca hemos tenido una policía de esta naturaleza, por lo menos en la historia moderna del país, ¿por qué transitar hacia lo que el resto de los países, con su actuar, dicen no es el camino? Esa es la pregunta que nosotros estamos planteando en los foros de discusión en el Congreso. Eso es lo que nos preocupa. ¿Por qué buscar una vía que no consideramos que sea la vía indicada? Sí es entendible que hay aspectos que de lo que ha sido el proceso de violencia del país que han puesto en discusión ciertos equilibrios. Estamos buscando nuevas soluciones, pero en realidad estamos buscando nuevas soluciones que parecen nuevas, pero que en realidad lo único que cambia es cómo están empaquetadas. O sea, aquí, insisto, pues no hay ninguna novedad en una Guardia Nacional cuando pues llevamos 24 años con el Ejército y la Marina haciendo funciones de policía y no se ha probado que donde entra el Ejército y la Marina se restablezca la paz. Si acaso se recrudece la violencia.
yo creo que hay que hacerle un gran reconocimiento al ejército, a los marinos, que han hecho pues un gran trabajo y que lo han hecho a veces a expensas de muchas de las cuestiones incluso legales, pero pues eso no quita que esa no es la estrategia, que hay otras estrategias y el colectivo Seguridad Sin Guerra la ha planteado con mucha claridad. Sí necesitamos el ejército, sí necesitamos la marina, nadie dice que hoy podríamos hacer las labores, pero lo que necesitamos es un plan que haga que cada uno de los actores asuma su responsabilidad y finalmente las autoridades destinadas a las labores de seguridad y justicia salgan de donde hoy se encuentran. Los gobernadores se han encontrado una posición muy cómoda utilizando al ejército, a la marina o dejando de crear a sus policías y pues finalmente repartiendo la responsabilidad en que no les toca en vez de conformar esas instituciones que sí les tocarían a ellos estar conformando. Uh-huh. Yo creo que sí es preocupante y tenemos que exigir a las autoridades que establezcan eso que necesitamos los ciudadanos y no buscar una solución efectiva y fácil que pone en riesgo pues todo lo que hemos avanzado en términos de libertad de los ciudadanos. Uh-huh. Durante la primera audiencia en la Cámara de Diputados para abordar las reformas a fin de la creación de la Guardia Nacional, 12 gobernadores de la CONAGO se manifestaron a favor y uno en contra. Sin embargo, por ahí pusieron en la mesa los siguientes puntos. Condiciones: que esté bajo mando civil, que sea temporal y fortalezca a los policías y que las corporaciones pues no generen intromisiones. ¿Hay manera de garantizar, hay manera de seguir estas recomendaciones que dan los gobernadores? Pues es que ese es el punto, lamentablemente no, porque de hecho los transitorios que se están planteando en la ley no es lo que están permitiendo plasmar. Yo creo que pues aquí lo que están tratando de hacer los gobernadores es un poco salvar la relación con el gobierno entrante, o sea, darles a ellos lo que ellos están pidiendo, en términos pues de esta guardia, sobre todo porque ha habido un chantaje del gobierno federal diciendo que si no el ejército va a salir de las calles y ya no van a y ya no va a haber un apoyo federal hacia los estados, pero pues en realidad yo creo que sí necesitamos una posición más sólida y más fuerte, porque una vez que haces que cambies la Constitución, que cambies los equilibrios, que mueves algo de esta naturaleza, yo creo que va a ser mucho más difícil regresar hacia pues, un camino que no conocemos y que sí es un camino riesgoso en un contexto en donde pues lo que parece increíble o lo que podría parecer imposible que sucediese en algunos países ha sucedido. ¿Por uh-huh. qué exponernos, por qué jugar con el riesgo de la libertad de los mexicanos cuando, insisto, pues sí hay otras opciones? Que también son drásticas, que también requieren de un gran esfuerzo, pero que están planteadas y que las hemos venido planteando desde hace mucho tiempo. Yo por eso invito pues, a todos que se metan a buscar al colectivo Seguridad con Guerra, Sin Guerra, los hashtags que se han desarrollado para entender qué es lo que estamos planteando con mucha puntualidad y así pues tratar de generar una base de apoyo mucho más amplia, porque hoy parece que sí hay mucha gente que está dispuesta o que sí le parece interesante un ejército en funciones de seguridad, pero creo que eso se debe principalmente a que los ciudadanos pues, estamos cansados de la violencia, estamos buscando soluciones y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario por finalmente contar con condiciones de seguridad. Lo malo es de que aquí pues puede salir mucho más caro el caldo que las albóndigas. Uh-huh. Francisco, ¿qué de lo hecho hasta hoy, durante todos los años previos, los años de violencia? Sabemos que el sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido el sexenio más violento, por lo menos en contabilización de muertos, sí, en tiempos de Felipe Calderón, en lo que va, en los escasos días que van de este sexenio. ¿Qué de lo que se ha hecho ha funcionado y no le damos el seguimiento y la fortaleza necesaria para continuar por este camino? Mira, yo creo que ahí tenemos algunos ejemplos. No, lamentablemente ese es uno de los puntos. No tenemos tantas historias, tantas narrativas que contar que nos hablen de resultados. Pero sí han habido algunos. Y creo que los tres casos más relevantes son Tijuana,
Juárez, Monterrey, cuando se recuperó la seguridad. ¿Qué sucedió? Sí participó el ejército, sí participó Policía Federal, pero participaron las instituciones locales. El ejército, en el caso de Tijuana en particular y en el caso de Juárez, coordinó, fue diferente su rol en Monterrey, coordinó las labores de las otras instituciones, pero había instituciones en donde todos estaban comprometidos, desde el gobernador hasta los alcaldes, hasta los diputados, hasta los empresarios, el ciudadano, y se echaron a andar una serie de iniciativas y acciones que trascendieron la respuesta policial, pero en donde, pues por ejemplo, uno de los aspectos más importantes es que cuando había inteligencia y cuando se compartía inteligencia, había la confianza que se estaba compartiendo entre pues, personas que sí estaban dispuestas a luchar por el bien del país. En los últimos años, en los casos, por ejemplo, tanto de Tijuana como de Juárez, en donde se ha perdido la seguridad, cuando hablas con los operadores te das cuenta que esa confianza se perdió. Y si esa confianza se perdió, se debe principalmente al hecho de que hay fugas de información, y si hay fugas de información quiere decir que se dejaron de construir las instituciones locales, que se dio espacio nuevamente a que entrase la corrupción. Lo que se mejora no necesariamente se sostiene, y el país ya es, o sea, en general es la demostración, en estos casos en particular lo son aún más. Entonces, creo que sí hay historias que podemos contar, pero no necesariamente son las que todos conocemos, no necesariamente son historias que logran suficientemente convencer, porque dices, bueno, pero ahorita volteas a ver a Tijuana y Tijuana está en la peor crisis de violencia de su historia. Pues sí, porque se dejaron, o sea, se hizo un avance y luego se dejó, y eso es lo que no funciona. Exacto. Sí, los esfuerzos tienen que ser sostenidos, ¿no? Constantes, y además apuntalando lo que sí da resultado y corrigiendo lo que no. Creo que también aquí en La Laguna tenemos algo de conocimiento de causa, porque finalmente hay una réplica del modelo de Juárez en los esfuerzos que se hicieron para poder aquietar también la situación de violencia que vivimos aquí en La Laguna. Así es que nosotros podemos constatar que funciona, y si no, pues ahí están las cifras donde antes ocupábamos los primeros lugares de violencia como ciudades, como estado, y hoy afortunadamente ya no ocupamos esos puestos. Pero bueno, al tiempo, ¿no? Francisco, ¿qué crees que ocurra con todas estas reuniones para platicar respecto a la Guardia Nacional que van a estar ocurriendo en los próximos días? Mira, a mí me gustaría pensar que efectivamente que nos está citando y que nos está escuchando en el Congreso, en la Cámara, efectivamente habrá de escuchar las posiciones de los que estamos ahí, de quienes hablamos, hay de todo, hay académicos, hay sociedad civil, hay expertos nacionales e internacionales. Yo creo que es sumamente relevante el rol de cada uno de ellos. Por lo tanto, pues es muy importante que se escuche esa experiencia. No tengo la certeza que esto vaya a suceder, no sería la primera vez que nos invitan al Congreso a hablar sobre las bondades o las deficiencias o qué habría que subsanar en una ley para que luego la ley salga exactamente como dijimos que no tenía que salir. Y pues es parte del ejercicio que la sociedad civil hacemos. Me gustaría poder decir que sí, que lograremos incidir más, pero la realidad es que los ciudadanos pues dependemos que nos escuchen, no tenemos algún elemento sancionatorio más allá de por lo que seguimos demandando como sociedad, como ciudadanos, pero también tenemos que dejar un testimonial. O sea, finalmente si este gobierno, si este Congreso, si estos gobernadores se van a aventar por avalar pues una decisión de esta naturaleza, de este tamaño y de estos riesgos, también tiene que haber un testimonial que demuestre que se los dijimos y que a la primera grave violación de derechos humanos que va a suceder, pues ahí va a estar el testimonio. A mí, lo que me interesaría sería que nos escuchen, que hagan las transformaciones necesarias, pero no tengo la certeza que vaya a suceder.
Bien. Francisco, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en contextos, por supuesto, pendientes de lo que resulte y de las decisiones finales que se tomen en torno a la creación de la Guardia Nacional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y como siempre un gusto saludarles. Buenos días a la auditoría. Buenos días, Francisco Rivas.